El corazón late alrededor de 100,000 veces al día a un ritmo de 60 a 100 latidos por minuto. Y qué bueno que se quedan con nosotros platicando sobre temas muy interesantes sobre la ecocardiografía. Anaí, tienes una pregunta muy valiosa para el doctor Leo. Sí, Leo, bueno, pues ya nos explicaste en el primer bloque qué es el estudio, pero ¿qué pacientes son los que está indicados realizar un ecocardiograma? Bueno, pues sí es una pregunta bastante interesante por lo que dimos de información en este primer bloque. Habitualmente los pacientes, los principales síntomas cardiovasculares por los cuales llegan a consulta, falta de aire al esfuerzo, o en reposo también podría ser, falta de aire al esfuerzo, dolor en el pecho al esfuerzo también sería una indicación, y pacientes que han tenido un desmayo. Entonces en este tres síntomas pivote, digámoslo así, podríamos contemplar que podríamos tener indicación para realizar alguno de estos estudios que ahorita platicamos. Comentamos 3 en general y cada uno tendría su indicación. En el abordaje del paciente con dificultad para respirar, por ejemplo, con disnea, llamamos este término dificultad para respirar, pues sabemos que son varias las causas, que puede haber problemas pulmonares, pero también el corazón es importante, anemia, pero dentro de este abordaje que hacemos y se lo dividimos de forma muy sencilla para las personas que nos están viendo, dentro de estas causas de la falta de aire, muchas de ellas son cardiovasculares. Entonces el ecocardiograma tendría una razón ahí especial. Pero antes de poder decir, ¿sabe qué? Si usted nos está viendo y le falta el aire, hágase un ecocardiograma. Lo primero que yo le diría, para optimizar el proceso también socioeconómico o económico, que se atienda por un especialista, un médico internista, un cardiólogo, y que de ahí se haga todo el abordaje diagnóstico. Hay veces que nos llegan a la consulta particular y nos llegan con una serie de estudios y dices, híjole, o sea, el que le faltaba no lo tiene. Entonces, creo yo que sería una forma muy prudente. Si tú tienes alguno de estos síntomas, vea que te atiendan, vea consulta y que de ahí te hagan el abordaje diagnóstico. Creo que sería lo más rescatable. Dentro de los estudios diagnósticos de la ecocardiografía, entiendo que hay uno que es complejo desde el punto de vista técnico, porque implica, pues obviamente, el ayuno del paciente, el canalizarlo y ponerle una sustancia que estimule y active. Le llamamos ecocardiograma de estrés o ecodobutamina, técnicamente hablando. ¿Pero qué riesgos tiene, Leo? Sí, bueno, eso también es muy importante porque el paciente, y a veces nos toca que nos manden o nos refieran a pacientes de otros médicos y evidentemente con otras especialidades y llegan así asustados, ¿no? Por lo que les han contado, ¿no? De repente llegan y no, es que este estudio se lo hicieron a mi comadre, mi compadre y le fue mal. Bueno, sí hay que decir que tiene sus riesgos. Estamos trabajando con el corazón y en personas que tenemos la sospecha de que tienen las arterias obstruidas por encima de un 70%, que es cuando el corazón comienza a avisar, ¿no? Que hay algo ahí. En la mayoría de las personas, aunque también hay que decir que el 29% de los pacientes con enfermedad en las arterias del corazón presentan muerte súbita, que creo que sería otro tema, pero sí hay que decirlo que es un estudio que tiene riesgo, pero que en un centro que esté certificado los riesgos se minimizan. ¿Qué riesgos podría haber? Digamos, por hacer este estudio con un bajísimo porcentaje, menor al 0.01%, perder la vida en un estudio, si es algo que está descrito en la literatura, presentar arritmias complejas, taquicardias ventriculares. Sabemos que la dobutamina es un fármaco que se asemeja, ¿no?, a la adrenalina por su mecanismo de acción y que puede favorecer este tipo de arritmias o fibrilación auricular, también la podemos llegar a ver. Digamos que son las principales o lo más riesgoso que podríamos decir, pero también hay que decirlo que los riesgos son menores al 0.01% y que en un centro que está certificado, que todos los profesionales, todos los cardiólogos son ecocardiografistas y que aparte cada uno de ellos tiene la certificación por el Consejo Mexicano de Ecocardiografía, entonces los riesgos se minimizan. Como dentro de la experiencia que vamos adquiriendo en la formación y ya en la experiencia, ya en el trabajo pues del día a día, podemos llegar a detectar alteraciones a bajo ritmo cardíaco. Entonces eso minimiza. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Incrementamos la frecuencia cardíaca y conforme va incrementando el corazón empieza a tener mayor necesidad de trabajar. Entonces nosotros podemos llegar a detectar en fases tempranas cuando vamos iniciando el estudio alteraciones en la contractilidad y ahí paramos el estudio. Es la ventaja de tener la experiencia y obviamente la habilidad clínica de decir, interrumpo mi estudio porque ya dio positivo. Ya dio positivo. Entonces esa condición te permite visualizar. Y voy a la parte importante, y lo dije en la primera entrevista, Leo, el expertise al que nos ha permitido llegar Dios
en estos años de convivencia, y soy muy reiterativo. Centro de Niño en Guadalajara va a cumplir 15 años, Leo. Y tú dijiste algo valioso a la gente que nos ve, y fortalecemos a nuestra familia, que es Torre Médica, que es Centro del Riñón, y que hoy viene una fase de educación continua para la salud. Estamos acabando de crear un centro de desarrollo académico con el objetivo de a los médicos de primer contacto y profesionales compartirles esto. Y creo que alguien que tiene esa facilidad como tú de explicarle al paciente lo que le vas a hacer, al paciente le genera una tranquilidad, y creo que se deja someterse a su estudio en esa condición en la que el beneficio va a ser más que el riesgo que esto implica. Por lo tanto, el valor agregado de un estudio bien hecho de cardiología le puede cambiar la expectativa de vida. ¿Cierto, Ney? Sí, totalmente. Por ejemplo, Leo, bueno, en mi caso particular como radióloga, si un paciente llega, quiere revisarse sus riñones, no trae una solicitud o quiere hacerse un estudio de hígado, de vesícula, pues sin problema lo recibimos y con todo gusto lo atendemos. Pero, por ejemplo, en el caso de un ecocardiograma, ¿qué tan accesible es que se lo puedan realizar los pacientes? Sí, de primera instancia un ecocardiograma de reposo, sin lugar a dudas, ¿verdad? La persona puede llegar con la solicitud, o él mismo al estar viendo este programa, caray, pues yo quiero saber cómo está trabajando mi corazón. Está excelente. Y sobre todo si tienes más de 40 años, si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si fumas o fumaste muchos años y hoy ya no fumas, vale mucho la pena, ¿eh? Vale mucho la pena que tú puedas tener esa iniciativa, y se puede hacer. No requiere que se lo indique ningún médico, y eso hay que aclararlo. Entonces, para este tipo de estudio, el ecocardiograma de reposo. Para el ecocardiograma de estrés, yo sí les diría, no es para todos, no es para todas las personas, por lo que ya platicábamos ahorita, sí, es un estudio que nos da un parteaguas en cuanto a poder detectar de forma temprana una enfermedad, como es que se obstruyan las arterias del corazón. Podemos evitarle un infarto a la persona, y es lo que es nuestra misión como cardiólogos. O sea, que la persona no llegue a enfermar propiamente el corazón, sino cuando tiene estos factores, diabetes, hipertensión, ahí contener el daño que puede haber al corazón, como lo hacen también en nefrología. Entonces es importante que tengamos esta visión, que el ecocardiograma de reposo está muy bien, se lo podemos hacer a cualquier persona, pero el eco de estrés sí tendría que tener una indicación muy especial para poder realmente tener el mayor beneficio, como comentabas, Julio, al hacer este tipo de estudio con el menor riesgo. Esa parte, que la gente entienda que el hacer un estudio cardiológico con manos expertas cambia importantemente el pronóstico. Y es valioso, yo creo que interpretar que los pacientes llegan referidos, muchos, por otros profesionales. Obviamente, tener esta comunicación como equipo cambia mucho. Yo les digo que para los que nos estamos equipando continuamente, me toca ver el equipo de ultrasonido que tienes, que es un equipo de vanguardia, la empresa más importante a nivel internacional, sin meter gol, pero el modelo que tú tienes es el más avanzado. Anaí y un servidor hemos hecho lo propio a través del Centro del Riñón en mantenernos en tecnología de punta, tener ultrasonidos de alta gama, que nos permite tener una visión diferente, en la que hoy podemos importar la imagen, compartirla con otros profesionales y pedirles la opinión, porque hoy podemos subir a un chat de opiniones diferentes, en donde podemos extraer de esto lo mejor para que el paciente tenga una segunda, una tercera opinión, o una opinión consensada en equipos de profesionales de nuestra área, para que en un momento dado el caso clínico sea analizado desde una perspectiva diferente. Y sé, de verdad, te lo digo con respeto, de la humildad que tienes, porque como hijos de Dios que somos, nos ha permitido sensibilizarnos para que la parte empática en temas de salud cardiovascular, en donde le pedimos al paciente que cambie su estilo de vida, que modifique alguna condición, nos permite en un momento dado al paciente, independientemente de quien lo refiera, hacer recomendaciones serias, respetuosas para el paciente y sus familiares, que entender que la cardiología y la medicina en general, pero medicinas donde principalmente actuamos en que el estilo de vida del paciente vaya de la mano. ¿Por qué? Porque la enfermedad cardiovascular está altamente relacionada con problemas con hipertensión, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, y obviamente todo esto ha venido de la mano a cambiar el pronóstico en los pacientes. Yo creo que sí es valioso entender que Cráneo Nuevo ha trabajado en buscarle una perspectiva totalmente diferente. Sé que te has centrado en que esto sea distinto como proyecto, y creo que fue una de las partes que yo le mencionaba ahí cuando empezamos a armar este programa para ustedes.
consensar objetivamente cómo al paciente le podemos dar un abordaje totalmente distinto. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a continuar aquí en Torre Médica, tu programa de especialidades. Continuamos.